Pardo acaba de entrar en el Faro de la Ser. ¿Qué tal? Buenas noches. A petición de Batman voy a aguantar un poco más el seudónimo que elijas para comenzar esta conversación. Así que, ¿cómo quieres que te llame? El Pollito. El Pollito. Vale. Bueno, pregunto siempre a los invitados por la relación que tenéis con el mar, pero a ti te voy a llevar a un lugar muy concreto, que es Tabaiba. Bueno, me vas a matar. O sea, venía como muy preparado en esta entrevista, y sobre todo porque esto, cuando hacemos estas promos, es muy apetecible, sobre todo cuando haces algo para ti, pero siempre hay algo que te da mucha ilusión, te lo está diciendo fuera, y me da muchísima ilusión que tú me hagas esta entrevista, más de la que te imaginas, por muchos motivos, sería muy largo, pero ya que me dices Tabaiba, ya me matas, ya me confirmas todavía más el por qué estoy sentado delante de ti. Tabaiba, tu madre y el bar de Anselmo, ese triángulo, ¿no? Pero, ¿de dónde sales? O sea, sí, exacto. Es un triángulo muy bonito, muy amoroso, y Tabaiba es mágico. Tabaiba limpia, te limpia el alma. A mí me vuelve loco Tabaiba. He ido hasta hacer meditación allí a las 6 de la mañana, cuando empieza a amanecer, y Tabaiba es un lugar especial. Mi madre es mi vida, y Anselmo es el que nos pone sabor a la vida, a mi mamá y en su momento a mi hermanita también, y a un trío, a un cuarteto, digamos. ¿Qué os da de tapas, Anselmo? ¿Qué os da de comer y de beber? Bueno, a mí ahora papitas arrugadas, como lo decimos nosotros en Canarias, porque yo me he hecho vegano hace 4, pero hace 4 años a mi mamá le pone pescadito frito y estas cosas de la tierra, ¿no? Y se come muy bien allí donde Anselmo. Y ahora papas arrugadas y mojo picón. Y luego el gran baño en el mar. ¿Qué te produce el mar? ¿Qué sensación te produce? A mí el mar me limpia. A mí el mar es que yo me pego mi baño diario en el mar. De hecho, yo vivo a caballo entre Tenerife y Madrid, y decidí vivir finalmente allí. Me costó mucho, llevaba 23 años fuera, pero el mar fue el motivo por qué volví. El mar y mi madre, que lo has mencionado, son los dos motivos, y así, pero así, tal cual. Yo me voy cada día a mi mollito a darme el bañito en el mar. ¿Por qué Rafa Méndez se ha puesto de seudónimo El Pollito? El Pollito porque yo era, antes de bailar, muy deportista, y hacía atletismo y esgrima. De hecho, venía a campeonatos de España, pero sobre todo empecé atletismo, y el entrenador me llamaba. Una vez le dije: profesor, yo sé hacer esto, y entonces me dijo: te vamos a llamar El Pollito, sábelo todo. Y en Punta Brava, que es una localidad muy bonita, un barrio muy bonito en la isla, todo el mundo me llama El Pollo. Y a mi hermana El Tiburón, y somos y entonces El Pollo, y me llaman El Pollo, y todavía hoy, cuando paso con el coche, hay amigos que me dicen Pollo, y me encanta, o sea, me vuelve loco, y me encanta El Pollo, y me encanta que lo usemos. Estamos encantados de tenerte aquí. Tú lo decías al principio que te hacía ilusión, a nosotros también. Que hayas venido a este faro, dedicado a vivir fuera, no es casual. Acabas de decir que has estado fuera de Tenerife durante 23 años y que ahora has vuelto. Vamos a hablar de los lugares en los que has vivido. Pero yo, antes de hablar de cuando te fuiste y ahora has vuelto, querría hablar de cuando vivías ahí. Entonces, alguna vez has contado en alguna entrevista que no tuviste que hay recuerdos dolorosos de tu infancia, pero yo te quiero llevar al carnaval. Sí. Porque en el carnaval sí disfrutabas mucho, ¿no? ¿Cómo vivías el carnaval, Rafa? Bueno, el carnaval yo creo que fue el culpable de que yo al final viviera la danza como la vivo, ¿no? Y esta cosa pasional que tenemos los canarios. Ahora es la semana de carnaval, bueno, casi ha pasado ahora, y seguimos con el carnaval un poquito en la semana. Y a mí el carnaval me ha dado la vida, porque es vida el carnaval. Y cuando tú eres muy artista, pues el carnaval tiene mucho que ver en lo que haces, ¿no? Y yo creo que el carnaval fue lo que a mí me hizo bailar y dedicarme a lo que me he dedicado toda esta vida, ¿no? Y todo este tiempo. Porque nadie en la familia tuya bailaba, ni era artista, ni actor. No, tengo entendido que un tío como muy lejano de mi padre se dedicaba, e incluso estaba como muy marginado, porque imagínate, en la isla
Creo entender que había un tío por ahí que sí, pero nadie tiene nada que ver ni con el carnaval, ni con el baile, ni con el artisteo, nadie. Oye, Rafa, ¿tú recuerdas el momento en el que dices en casa o planteas de alguna manera que te quieres dedicar a bailar? Yo ya con 2, 3 años ya cantaba y bailaba. De hecho tengo esta voz como así porque quería como cantar. Al inicio me desgarré la voz y me quedé afónico con 13, 12 años. Y lo decidí como muy temprano, o sea, no lo tenía muy claro. ¿Pero hay un momento en el que uno lo dice en casa? No, ¿O es más natural de lo que podemos imaginar? Porque de los 3 añitos, 4 ya lo hacía. Entonces fue como natural y para mis padres no era nada, no fue una sorpresa. De hecho, mi mamá con 13 años me llevó, incluso no teniendo recursos, a mi primera escuela, ¿no?, de baile. Y por eso te digo que no fue para nada... No fue una sorpresa, era muy claro que me quería dedicar a esto. Uh-huh. ¿Cuándo decides venirte a Madrid? ¿Qué cara más bonita tienes? De verdad, estoy como así como... Bueno, en fin. Bueno, ¿y cuándo decides decido? Venirte a Madrid? Y si esa decisión, hablando esta noche de lo de vivir fuera, irse fuera del lugar donde uno se ha criado y donde ha crecido, si esa decisión es fácil. A ver, yo creo que si yo... Había una señora que se llama Carmen Mota, que todavía existe, que tenía de estas salas de fiestas por toda España. De hecho, se llamaban las Escalas, Escala Meliá, Escala Barcelona, tenía varios. Ella tenía una allí, me vio en un espectáculo bailar con otra compañía y ella me dio la oportunidad de salir. Si ella no me hubiera sacado, yo nunca hubiera salido. Nunca. De hecho, hace poco le mandé a ella un audio en el WhatsApp, dándole, ella tiene que cerca de 80 años, está estupenda. La veo por fotos y tal, pero no tengo mucho contacto y le daba las gracias. Soy una persona muy agradecida, pero estoy seguro que si ella no me hubiera dado la oportunidad, yo no hubiera salido porque en casa había problemas, luego yo tenía grandes problemas, serios problemas con la ansiedad. Y esto de poco, he hablado muy poco de este tema, no por nada, sino porque no sale, por eso me encantaba estar aquí, porque se tocan otros temas y por eso uno se abre más. Y entre eso y los problemas familiares, creo que en la vida hubiera salido. Y ella me dio la posibilidad de salir y me dio la fuerza para salir porque vienes a Madrid a trabajar, o sea, vine como se dice, con el pan debajo del brazo, ¿no? Y pude venir y lo hice y vencí muchísimas cosas. Y todo gracias a ella, a esta mujer. Y el otro día, te lo digo en serio, creo que un par de semanas le mandé un audio. No me ha contestado. No sé por qué, o si no dominan las redes, pero si me estás viendo, escuchando, gracias nuevamente. Tú te hiciste muy, muy famoso cuando saliste en el programa Fama a Bailar de 4. Todo el mundo ya te reconocía por la calle. Luego, igual, si quieres, lo comentamos. Pero, claro, cuando el espectador ve eso, parece que la vida de uno ha sido fácil. Y, sin embargo, a mí me ha gustado mucho cómo has contado en otras entrevistas y lo que he leído de ti, el venir a buscarse un hueco, el salir de España, porque luego te vas a Italia, también vamos a hablar de eso. Pero me hace mucha gracia cómo has contado que vienes a compartir piso y tú eras muy ordenado y muy limpio, ¿no? Sí, es verdad, me deja muy loco, sí. ¿Cómo era eso? Pues yo era muy desordenado de pequeño y yo creo que lo que somos al principio, luego cuando pasa el tiempo somos todo lo contrario, porque yo era un desastre en casa y cuando vengo aquí, exacto, tenía problemas eran como un poco compulsivo, ¿no? Con la limpieza y me tocó compartir y lo pasé bastante mal, pero lo superé y luego, eso sí, muy joven decidí vivir solo. Me costaba mucho más porque sabes que los dinerillos son como más complicados, pero lo conseguí y era mi final, vivir solo y con chica de limpieza y no teniendo muchísimo dinero, sino era una gran manía. Cuando viniste a Madrid, ¿tu padre ya había fallecido, Rafa? No, falleció a los ¿cómo sabes tanto? Bueno, sí, a los 2 años de estar aquí. Yo me fui en 96, mi padre falleció, se fue con 28 años. Perdón, al 98. 96 estuve en Madrid, en 98 se fue. Y bueno, cuéntanos lo del viaje a Italia, que a mí me apasiona, sobre todo porque trabajaste con Rafaela Carrà. Pues sí, después de haber hecho miles de programas aquí, porque mi ilusión era bailar detrás de un bailarín, de cantantes, eso era mi top.
Cuando ya hago todo eso y más, decido irme de aquí porque no aguantaba más en este país porque no me ofrecía nada. Yeah. Todo se había quedado como... Y de repente mando mi material a un señor que es Luca Tomasini, que actualmente hoy es uno de los grandes directores a nivel mundial, y me ofrece un trabajo. Que ha hecho coreografías para Madonna, o sea, Exacto. Estamos hablando de un icono, ¿no? Exacto, para los persona coreógrafos y bailarines. A la cual respeto muchísimo y que me cambió mi vida. Entonces me ofrece irme a Italia y darme trabajo con la gran Raffaella Carrà. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento. ¿Cómo era? Bueno, pues literal fue, siempre lo digo, es llegar allí, ella saber que yo era español, porque evidentemente sabía el equipo que iba a tener, un español, ella entró en el ensayo, me vio, me dice, hola Rafael, porque no me llaman ni Rafa, sino Rafael, allí en Italia son muy de Rafael, y se me pone a bailar flamenco, esto es así, y se me pone de rodillas, yo amo el español y hablo así, yo me quedé loco, digo, ¿esto es de verdad o hay alguna cámara oculta? O sea, esta mujer es muy grande, o sea, ¿qué voy a decir yo de Raffaella Carrà? Y fue una experiencia brutal, y me tiene mucho cariño porque ella amaba mucho el español, ¿no? Y lo ama. Enseguida le des sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Liebe, 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 ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Fíjate, ella yo creo que en cuanto a la puesta en escena, siempre ha valorado y nos enseñó aquí a valorar a los bailarines. Sí. Normalmente los bailarines no hacen sombra a la cantante o al cantante o al artista que están acompañando, pero Raffaella Carrà hacía auténticas coreografías donde cada pieza era fundamental. Esto está muy bien que lo digas. Gracias, porque es un dato que mucha gente no sabe. Y en Italia, y por eso para mí trabajar en Italia, no solo con Raffaella, sino con las producciones italianas, donde hacían ballets en programas de 6 y 7 minutos, que era necesario y obligado, esto se ponía en valor y esto era maravilloso, y eso pasa en Italia. Y Raffaella, entre otras muchas más, que he tenido también la posibilidad de trabajar con ellas, que son las primeras bailarinas que luego presentan y hacen su número de baile. Bueno, ellas hacen de todo. De hecho, Raffaella Carrà presenta, hace concursos, baila, sí, canta, llama por teléfono, hola Raffaella, acuérdate de aquel programa. Exacto, el mundo que ella luego lo lo trasladó a España, aquí ¿no? a España, sí. Y yo tuve la posibilidad de hacerlo y para mí era impensable, ¿no? Y eso para mí es oro, ¿no? Es como wow. Es que es un reconocimiento que yo creo que para vosotros es importante, el que se os tenga en cuenta no como una pieza más, como decimos, sino como alguien fundamental, porque los bailarines habláis de esto, Sí, lo comentáis. Claro, de hecho aquí Claro el que mundo, no, es como... digamos que la industria, sobre todo hablando de la danza urbana, ¿no? De más televisiva, más comercial, porque tenemos grandes bailarines clásicos y contemporáneos aquí y a los cuales yo adoro, pero en la parte comercial aquí estamos acabados, no hay nada, no hay industria, es lamentable, no hay absolutamente nada donde la gente se tiene que ir. Es como mi Canarias no solo plátano, que tú te tienes que venir aquí, pero el que vive aquí también se tiene que ir fuera, como hice yo, porque no hay nada. Y luego los productores se han cansado, antes existía más, pero no se han renovado. Es como que pasan, donde en América Madonna o las grandes artistas, su ballet es importantísimo, porque es un valor añadido, donde todo lo impulsa y donde crea grandes tendencias, no nos olvidemos. Ahora lo está haciendo Rosalía, lo hace Eso te iba Rosalía a preguntar, y decimos sí. todos, wow, pero es que señores, esto es siempre, debería ser así. Y cuando pasa como Rosalía o como alguna más aquí, de repente todas lo hacen y se suman al carro, que está bien, pero esto debe ser siempre. Y luego aparte de que están mal pagados, ¿no? Muy mal pagados, y debete a comerte el bocadillo, y donde el celebrity es más importante. Aquí el artista es todo, y esto da un poquito de asquito. Esto lo tengo que decir así porque es así. Y ¿Cuál es una puede ser lástima. el sueldo? No sé, la verdad que no tengo ni idea. El sueldo de un bailarín que acompaña a un gran artista aquí en España en una gira. ¿Lo tengo que decir de verdad? Pues mira, yo he dejado de hacer trabajos, y no por quedar bien, pero hay que decirlo, de hacer producciones por no pagar bien a bailarín, donde a mí me pagaban bien y donde al bailarín no le pagan mal. Y esto lo puedo decir y me alegra que lo saques. Y he dicho no. Y a producciones muy importantes aquí en España. Y al bailarín, y hablando claro, está bien en decirlo y me alegra decirlo, pues para trabajar en un concierto con un artista
entre 250 el concierto. 250 euros donde se matan 2 horas y en ocasiones brutos. Y esto es una lástima. Esto en un concierto con alguien que esté guay. Luego te piden vídeos a 150 euros y tú te quedas como... Quiero decir, es lamentable. Es lamentable porque es un abuso. De hecho, a veces han salido, hace poco salió, bueno, hace ya un par de meses algo sobre este tema, ¿no? De que algún evento importante iba a ser gratuito. Esto no se puede permitir y es una lástima. Entonces, bueno, yo en los casos siempre digo que los coreógrafos y los productores son los que tenemos. Yo lucho y cada vez que hago trabajos, créeme que hago trabajos donde al bailarín se le tiene que pagar lo mínimo. En Italia ya no es porque te paguen muchísimo, sino que no tiene nada que ver. O sea. Rafa Méndez, ¿cómo cambia tu vida la televisión? Pues todo porque... El programa Fama Bailar, es que claro, muchísima gente se enganchó a ese programa en 4, ¿no? Sí, bueno, fue un fenómeno. Y luego tú... Claro, tienes tanta personalidad que lo inundabas todo. Sí, a mí se me va mucho, yo soy muy pasional y se me va mucho y he pasado mucho en mi vida y entonces le decía a estos chicos como, claro, pero luego había el corta y pega, como tú sabes bien en la televisión, que la parte buena no me la ponían, sí a las ediciones finales y hacían, qué bueno, Rafa, pero al principio era pero no ponían, pero chico, entiende que yo soy muy metafórico y soy muy directo, creo que la metáfora a mí me sirve muchísimo y se aprende y somos muy rápidos en la tele y hay que hacerlo rápido y entonces fue un impacto brutal y a toda la gente que no sabía bailar o que amaba bailar, la hacía bailar también. Todo el mundo conectó. Fue un programa que maravilloso que hoy en día podría ser aún más brutal, ¿no? Y ese tipo de realidad es lo que funciona. Y Fama eran muchas cosas. Y la realidad que lo estamos viendo ahora en programas que triunfan son cuando hablamos de la gran realidad, ¿no? Y de lo que pasa de verdad, porque tenemos que ser de verdad. ¡Qué fanqueros! Sí. ¿Cómo está la coreo? Que estamos un poco preocupadillos. ¿Preocupados por qué? Porque les queda. Pero ustedes pillan la coreo en un momento. Esto que es sucio. Tienes que... ¡Boom! ¿Por qué crees que a la gente le gusta tanto bailar? Porque bailar lo podemos hacer todo. Quiero decir, moverte, tú te mueves también. Tú cuando sales. Sí. Y nos movemos, al menos te mueves el típico que está en la barra queriéndote ligar y te mueves así. Bailar, yo creo que es como universal. Y luego a mí cuando los bailarines súper clásicos contemporáneos se ponen como, no, que a mí me da un poco de pereza. Entonces yo creo que bailar lo puede hacer todo el mundo. Dime los africanos, que es donde previene cuando veas esta aldea de esta gente. Esto es una locura. Eso es felicidad, porque el bailar no cuesta. Y bailar nos hace felices y nos hace como este rollo como de cuando estás en la disco como de, hostia, qué buen rollo, ¿no? Pues eso es bailar. ¿Tú crees que los latinos tenemos, cuando has estado por ejemplo en Londres o en otros países que no es ni Italia ni España, tenemos una forma distinta de bailar? Totalmente. Total. Hombre, los ingleses son súper fríos. Los ingleses son, vamos, fríos, me van a matar. No nos podemos comparar con los africanos, eso ha quedado claro, efectivamente. Pero tenemos un algo, ¿no? O tenéis, claro, porque la verdad que yo bailo un poco mal, pero bueno. Pero ¿y por qué nos gusta tanto la fiesta? Pero eso es lo bueno. Yo, de hecho, amo a la gente que baila mal. Es que me encanta la gente que baila mal. Entonces, te lo digo verdad. Te voy a encantar. Pues sí, y te voy a decir una cosa, y no lo digo pero me pone muchísimo. Incluso hablando sexualmente me da como rollo. O sea, es como que mal baila. Y me encanta la gente que baila mal y lo da todo. Eso es como, hay gente que se pone, mira, no, es maravilloso, ¿no? Que lo dan todo ahí, están fuera de... Es maravilloso. Bueno, cuéntame este nuevo espectáculo, Canarias, no solo plátano, que ya has estrenado ahí en Canarias y que ahora presentas en el Nuevo Apolo de Madrid. ¿Qué vamos a encontrar? Pues Canarias no solo plátano es un espectáculo donde Canarias no hay solo plátanos, ni una hora menos, que tenemos una hora más de vida, ni es solo playa, ni 25 grados, ni muyallo, que se dice muchacho, y aprovecho para decirlo muchacho, no muyallo, y hay muchas cosas. No es reivindicativo y no es nada nacionalista, es simplemente para que el espectador o la gente que nos venga a ver vea que somos mucho más que todo eso y que hay un talento impresionante, pero impresionante. Entonces es como, vengan a verlo el 9 y 10, como bien has dicho, porque van a amar más a su propia tierra también y van a amar más a Canarias, y cuando se coman un plátano se lo van a comer de otra manera cuando lo vean. Para terminar, antes de despedirnos, hay mucha gente que está esta noche haciendo el programa con nosotros, mucha gente que vive fuera y mucha gente que se debe estar planteando, ostras, ¿y si yo me fuera a otro lugar? ¿Qué actitud crees que es la buena para empezar en un sitio en el que no conoces a nadie, no conoces la cultura, estás lejos de los tuyos?
Pues mira, yo te digo una cosa, yo me fui sin un duro, mi primer viaje fue a Milán y no tenía ni un duro, de verdad, tenía que cobrar el paro y era cuando tú tenías que como firmar y venirte, pero mis ganas eran tales que yo me fui sin pensarlo, a veces pensamos demasiado y nos quita tiempo. Y yo creo que a veces si eres bueno y sientes de verdad dentro de ti que todo va a ocurrir, las cosas pasan, te pasarán a ti. A veces debemos ser la intuición es algo muy importante y para mí la intuición siempre me ha servido. Si intuyes que todo va a ir bien, hay que hacerlo. Te animo a que lo hagas porque vale la pena. A mí me ha servido y me cambió la vida. Rafa Méndez, ¿quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida? Mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Paca. Paca. Paca Francisca. Se llama Paca y la amo. La amo porque es una mujer muy dura, muy fuerte, muy luchadora. Ha perdido a su amor de su vida, a 2 amores, a su marido y a su hija. Y yo cada vez que veo a una niña por la calle con su madre, me pongo en su piel y es muy fuerte. Pero al mismo tiempo ella sigue hacia adelante, siente a mi hermanita muy cerca y a mí me hace ser más fuerte aún por los cojones que tiene y eso me hace muy feliz tenerla cerca. Por eso estoy con ella casi a diario. Rafa Méndez, un placer tenerte aquí esta noche en El Faro. Gracias por todo. Buenas noches. Nací en el sur, bajo una luz que le regala a la existencia el gozo incierto de vivir. Y aprendí a hablar para cantar como las voces que la radio me traía de otra orilla de este mar. Crecí en el sur, mi juventud